El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Teresa Patoca proyectando la imagen actual. Familia, ¿cómo están? Mi nombre es Orlando Gómez Quesada y este programa es Ser Total, un programa que está direccionado, dirigido y pensado con la idea específica de traerle a todos ustedes información relacionada con salud, información que nos permita a nosotros ser más longevos, ser más felices, ser más saludables. Esta información es retomada y ha sido conseguida durante un poco más de 10 años de diferentes estudios de orden científico de diferentes universidades del mundo, y ha sido un trabajo que se ha venido recolectando durante ese tiempo. Debo acotar antes de iniciar pues que quien les habla no soy doctor en medicina, estoy estudiando ahorita medicina alternativa, medicina naturópata, pero igual aún no soy médico, no soy doctor. La parte interesante, familia, es que a partir de ahorita, si ustedes me lo permiten, voy a tener la oportunidad de contarles información muy interesante con respecto de la salud de las personas, de cómo podemos nosotros, así como lo he hecho yo junto con mi familia y junto con los seres que me rodean, un mundo, un ambiente mucho más fácil de vivir, mucho más bonito y mucho más saludable, que es la parte importante. Dentro del concepto de lo que queremos hacer es entregar información que sea fácil, que sea entendible, no de orden científico, sino de orden práctico. Información, como diríamos nosotros, fácil de masticar. Básicamente es el objetivo y es allá donde queremos ir. Bien, para iniciar, yo pienso que lo ideal es empezar por el principio. ¿Y el principio cuál es? Empezar a conocer básicamente el cuerpo, cómo está diseñado, cómo se compone, cuáles son sus elementos, y pues digamos que con ese principio nosotros podemos ir dividiendo y subdividiendo esa información para luego poder empezar de a poco, ir estructurando la información con base en diferentes sistemas, en diferentes órganos y en cada una de las alternativas que nos interesan a nosotros tener frente al concepto de la salud. En primer lugar, es muy interesante entender y tener claro que el cuerpo se conforma básicamente de órganos. Esos órganos podemos definir específicamente el corazón, el hígado, el páncreas, los músculos, el cerebro, la médula espinal, es decir, los huesos. Cada uno de ellos es un órgano del organismo, del cuerpo, valga la redundancia, pero es parte de ese sistema completo. Entonces empezamos a dividir. Estos órganos están conformados por tejidos. Los tejidos a su vez están conformados por fibras, y las fibras a su vez están conformados por miles de millones de trillones de células. La parte más interesante es que esas células están formadas por miles de millones de trillones de átomos, pero la parte más importante y más interesante es que el átomo sí está formado por neutrones, electrones y protones, y puede ser de a un neutrón, un electrón y un protón por átomo, depende de la figura de ese átomo, de la estructura molecular de ese átomo, pero básicamente la parte interesante es comprender desde la estructura, desde arriba hasta abajo, cómo se compone nuestro cuerpo, cómo se está armando. Con base en ese principio nosotros podemos empezar ya a ir entendiendo cómo funciona el organismo como tal. Entonces, si nosotros lo analizamos, cuando nosotros hacemos el proceso de nutrición, cuando hacemos el proceso de dormir, cuando hacemos el proceso de respiración, cuando estamos haciendo y ejecutando cada uno de los procesos que nuestro sistema físico como tal ejecuta y necesita, estamos de manera específica llevando desde lo macro hasta lo micro toda esa información, toda esa vida
En el caso de la alimentación, todo el proceso de nutrición, vitaminas, minerales, aminoácidos, todos se convierten en estructuras absolutamente pequeñitas que van a parar a las células. Cuando hablamos de la salud, tenemos necesariamente que vincularnos con el tema de las células. ¿Por qué las células? Porque específicamente, como ya le dije ahorita, el cuerpo está formado por miles de millones de trillones de células. Una cantidad absolutamente infinita de seres vivos que están dentro de nuestro organismo y que conforman cada uno de los órganos de él. Y una cosa muy interesante, la mayoría de personas tenemos una idea acerca de las células y miramos aquellas células como seres que están ahí, como partes del cuerpo, pero no lo miramos como realmente son. Las células son, al igual que usted y que yo, seres vivos que se alimentan, que generan desechos y que defienden y perseveran por su vida, hacen lo posible porque su vida sea lo que nosotros intentamos igual por nosotros, que nuestra vida sea una vida feliz, sea una vida buena, sea una vida bonita. Entonces, en la medida en que usted o yo, mi amigo o mi amiga, hacemos lo pertinente y lo posible para que nuestras células estén en orden y estén sanas, pues la garantía básica es que si nosotros nos esforzamos porque las células estén bien, le damos la posibilidad a ellas de estar muy bien, muy cómodas, muy tranquilas, y ellas a su vez nos retornen a nosotros bienestar, salud, vida, longevidad, es decir, todo lo que tiene que estar relacionado con la vida como tal. Hasta ahí más o menos vamos entendiendo. La salud se fundamenta en 5 pilares. Básicamente nosotros hablamos normalmente de comer, de respirar, de beber, de dormir, pero hay un pilar fundamental y es el estado emocional. Es una mesa, yo la llamo una mesa de 5 patas. Alguna de ellas, si alguna de esas 5 patas no está en orden, las otras 4 difícilmente logran mantener esa mesa en una estabilidad ideal. Bien, vamos a empezar en este capítulo con un tema muy interesante y es con uno de los tantos sistemas que tiene el cuerpo físico. El cuerpo físico está diseñado por muchos sistemas, entre otros el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y así otros muchos que están ahí vinculados con la salud nuestra. La parte interesante es que hoy queremos iniciar insisto, con el principio, y es con el sistema que quizá nosotros más violentamos, al que menos cuidamos y con el que más recibimos enfermedades y dificultades a nivel físico, no porque el sistema sea malo, no porque el sistema no funcione, sino porque nosotros no lo sabemos cuidar, no lo sabemos tratar y nos esforzamos de manera continua, casi que de manera absurda en llevarle y maltratarlo con cosas que no necesita, con cosas que él no debe recibir y particularmente no logramos de manera eficiente hacerle un aseo a ese sistema. Ese sistema es el sistema digestivo. ¿Cómo se conforma? ¿Desde dónde inicia? ¿Dónde termina? Más o menos para empezar. En cada capítulo vamos a intentar tocar un sistema y qué es, cómo funciona, para qué nos sirve, cómo lo enfermamos y regularmente cómo podemos, no sé si curarlo, pero sí revertir muchos de los efectos que le hemos generado durante mucho tiempo, durante muchos años. En primer lugar, estamos hablando de que el sistema digestivo inicia en la boca y termina en el ano. Básicamente es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. Dentro del mismo sistema podríamos incluir al hígado, al páncreas, a la vesícula, porque ellos son quienes se encargan de producir los jugos que se encargan de darle digestión a nuestros alimentos. Bien, ¿cómo se compone el sistema digestivo? El sistema digestivo inicia en la boca, pasamos por la faringe, vamos al esófago, pasamos al estómago, el intestino delgado, que es un elemento que mide alrededor de 7 metros, y el intestino grueso, que básicamente lo conocemos nosotros como el colon. Cuando hablamos de todo ese sistema, tendríamos que incluir dentro de él, o tendríamos que incluir mejor, el hígado, el páncreas y la vesícula, que son quienes se encargan de producir los jugos digestivos o los famosos jugos gástricos, los que se encargan de convertir nuestro alimento en partículas mucho más pequeñas para que puedan ser digeridos dentro del sistema como tal. ¿Cuál es la funcionalidad más o menos de cada uno?
Nosotros en la boca hacemos el proceso de ingestión, es decir, aquí estamos llevando los alimentos, masticándolos muy bien, y cuando los masticamos muy bien, que eso es importante, agregamos suficiente elemento muy necesario, que es la saliva. La saliva tiene enzimas digestivas que van a parar al estómago y junto con los jugos gástricos generan un proceso absoluto en beneficio de la buena digestión. Por eso se nos recomienda tanto hacer un buen proceso de masticación, masticar mucho, masticar alrededor de 40 veces cada vez antes de pasar los alimentos. Luego pasamos por el esófago y pasamos luego al estómago, en donde se encuentran el bolo alimenticio con la saliva y las enzimas digestivas junto con el jugo gástrico, y convertimos todo eso en una sola fórmula, y allá básicamente lo que se empieza es a dar un proceso, no sé cómo, una fórmula de micelización, es decir, de convertir todo en partículas mucho más chicas, mucho más pequeñas. La idea es que cuando los alimentos pasan del estómago, que es donde se hace el proceso de digestión, terminen en el intestino delgado, que es donde se hace el proceso de absorción. ¿Qué hace el intestino delgado? ¿Cómo funciona? Dentro de él hay una fórmula, no sé cómo explicarlo, pero más o menos es como una serie de vellosidades, es como una alfombra interna con vellosidades muy pequeñas que se encargan de absorber los nutrientes que nosotros llevamos al sistema. Esos nutrientes son vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos y todo lo que el cuerpo necesita como tal, y él lo transporta a la sangre. Antes de la flora intestinal o con ella se trabaja en un proceso que son una serie de organismos vivos que están ahí, que ayudan junto con la flora intestinal a que ese proceso se convierta en un proceso de convertir esas piezas pequeñas en piezas mucho más pequeñas para que el sistema como tal las pueda ingerir. Después del torrente sanguíneo y de haber hecho el proceso de absorción, básicamente lo que el cuerpo hace es el proceso de excreción, que se genera o se ejecuta específicamente en el colon, que es un tramo de esa tubería, y como nosotros llamaríamos de esa tripa, es un tubo más o menos de 1,5 metros. Es en ese tubo en donde se generan quizá la mayor cantidad de inconvenientes a nivel físico. No porque el colon sea malo, el colon es un amigo extraordinariamente necesario, es muy bueno, solo que nosotros no hemos sido educados, no hemos tenido la enseñanza seria en cuanto al cuidado, en cuanto al trato y en cuanto a la manera de lograr que el colon tenga los elementos necesarios, no solo para que ejecute su función, sino para que realmente él pueda mantenerse en un estado óptimo. Nosotros, dentro del proceso cultural, no solo aquí en Colombia, sino ya en el mundo, aprendimos a manejar mucho el consumo de elementos que no son tan buenos en la salud, podríamos decir que son más bien nocivos en la salud. Productos tales como harinas refinadas, azúcar, carnes, lácteos y así una infinidad de cosas que nos van a nosotros generando, al contrario de beneficios, nos están generando daños de manera constante. Una cosa que es muy común hoy en día y que las personas ya no tienen o no tenemos en cuenta es algo que conocemos como la ingesta de elementos que tengan fibra. El colon se fundamenta y se trabaja específicamente con la fibra. Hoy vamos a hablar del sistema digestivo, pero yo quiero intentar realmente que hablemos del colon. ¿Por qué el colon? Porque es que allá es donde realmente, insisto, se ejecutan o se generan o se forman o se crean diferentes enfermedades. Dice la ciencia que en el colon se pueden estar generando, en el sistema digestivo se pueden estar generando alrededor de entre 120 y 140 enfermedades, y un poco, en un número cercano a 100 se generaría en el colon. Entonces ustedes y yo ya tenemos pues como un punto de referencia para decir, caramba, esto es importante cambiarlo, vale la pena hacer el esfuerzo y lo propio pues para remediar este oficio. Insisto, nosotros debemos empezar a consumir de manera constante y juiciosa fibra soluble e insoluble. Nosotros a partir de ahora, si ustedes me lo permiten, vamos a traer una serie de productos que seguramente a ustedes les van a ser de mucho interés, y para el capítulo de hoy yo traigo un producto que es una fibra que se está fabricando en los Estados Unidos, se organiza, se empaca y se trae directamente desde Estados Unidos, y ha sido una fibra que nos ha traído a nosotros una serie de ventajas y de bendiciones
al momento de ser utilizada, porque nos ha permitido, con muchos testimonios, más adelante seguramente vamos a ver unos, muchas ventajas, muchos beneficios con base en la buena funcionalidad del colon. Bien, una cosa interesante, aquí tenemos ya en el recuadro la figura o el tarro, el artículo del cual les estoy hablando. Este producto del que yo les estoy hablando se llama Fiber KNX. Es una compañía colombiana quien lo está importando, y la parte importante, interesante, es que es un producto que, como ya les digo, nos está dando unos resultados extraordinariamente buenos. Una cosa muy interesante es que las personas que lo hemos tomado, yo soy un beneficiado del consumo de este producto, hemos visto unas mejorías muy interesantes al momento de asistir al baño. Enfermedades o dificultades que encontramos nosotros en el colon, entre otras, lo más común, procesos de colon irritable, es un proceso muy común. Quienes lo tienen y quienes lo padecen saben lo difícil y lo aburridor que es tener ese inconveniente. Está otro proceso que es la diverticulitis, que son unos elementos que, ¿cómo decirlo?, una especie de bolsitas que salen dentro del colon y generan una serie de problemas muy fuertes, muy serios, que incluso pueden llevar a consecuencias mucho más largas, mucho mayores y mucho más difíciles, tales como podría ser el cáncer. Adicional a eso, quizá el tema más común y más recurrente en el caso del colon es el colon estreñido. Personas que pasan 2, 3, 4, 5 días, una semana sin ir al baño, y hay personas que pueden durar mucho más tiempo con esa condición y con esa situación. Interesante mirar, y es importante, si usted, mi amigo o mi amiga, maneja ese inconveniente, téngalo muy en cuenta. Usted y yo, dentro del colon, en un espacio de 1,5 metros, se calcula, lo calcula la ciencia, que se pueden estar guardando alrededor de 25 kilos de materia fecal. Esa materia fecal dentro del organismo genera cualquier cantidad de problemas. No sé si usted se lo imagina, pero es un proceso de fermentación, se genera un proceso de descomposición interna, y ese proceso de descomposición interna sí o sí necesariamente se empieza a absorber y va a llegar también a la sangre, y la sangre, es decir, sin que sea un proceso premeditado, pero la sangre conduce a esos elementos por todo el sistema. Quienes tienen problemas con el colon y quien maneja estreñimiento tan severo y tan serio como el que les estoy planteando, maneja regularmente problemas tan simples como llevar dificultades serias a su cerebro, a su hígado, a su páncreas, a sus riñones, a sus pulmones, a todo el sistema sanguíneo. Es decir, estamos tocando absolutamente todo el cuerpo solo porque el colon está en proceso de obstrucción. Existen casos en los que el colon ya definitivamente no tiene una manera de remediar su situación y pues empieza a enfermar, y básicamente se vuelve muy complejo incluso para los médicos especializados en el tema, porque es una condición que no es fácil de manejar porque, insisto, internamente el colon casi que se destruye en ocasiones y en muchos casos. Espero que no sea usted una de las personas afectadas por eso, más sin embargo, si lo es, le tengo buenas noticias. Tenemos cosas que hacer, hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué se puede hacer? Limpiarlo, hacerle un proceso de un buen aseo, una buena limpieza, y dentro de lo posible, a partir de ahora, si usted lo decide, si usted se precia de quererse un poquito en su salud, seguramente va a tomar la decisión de aquí en adelante de consumir fibra hasta el día en que usted tenga que partir de este planeta. Así que una invitación. Este producto del cual les estoy hablando, el Fiber KNX, es un producto espectacular, y le voy a más o menos a disgregar cada uno de los elementos que tiene. Uno de los elementos que compone este producto es la cáscara de semilla Psyllium. Esta semilla se utiliza, es muy usada, aquí aparece en el recuadro. Es una semilla muy usada para generar procesos laxativos, es decir, es un laxante como tal, se utiliza mucho en ese proceso, pero adicional a eso es magnífico para limpiar el colon. Otro elemento que contiene este producto es la linaza. Las personas, aquí empezamos a utilizar o a entrar en el conocimiento de los antiguos, de nuestros abuelos, de la gente que sabía de salud. Y la linaza ha sido, es y será un elemento siempre muy utilizado para limpiar
el sistema digestivo. Una particularidad que tiene la linaza, se utiliza mucho o siempre se ha utilizado muchísimo para problemas de colon irritable y para problemas de estreñimiento, es decir, ayuda en las dos funciones. Aparte de eso, es un elemento que tiene un alto nivel antioxidante. Importante, cuando hablamos de los antioxidantes, nosotros nos referimos específicamente y puntualmente, volvemos a la esencia más pequeña de las que le hablé ahorita, el átomo. El átomo, los elementos oxidantes del organismo básicamente son átomos que pierden un electrón. Se llaman los radicales libres. Ese átomo, al perder ese electrón, empieza a tener una fórmula, como para hacernos entender, una fórmula de locura. Él empieza simplemente a correr dentro del sistema tratando de ubicar o de localizar ese electrón o un electrón para poder balancearse. Y en esa recurrencia nosotros tenemos una constante, y es que de manera absolutamente constante, valga la redundancia, estamos adquiriendo por muchos medios radicales libres. Entonces, esos radicales libres lo que hacen es que empiezan a generar un proceso de oxidación. Son muchos átomos con falta de un electrón, y esos átomos dentro del sistema generan mucho desequilibrio y van generando lo que podría llamarse en un metal la oxidación, el óxido. Es una fórmula muy similar. En nosotros pasa algo muy parecido. El proceso de oxidación genera dificultades a nivel de la edad. Las personas empezamos a ser menos longevas, a pensar, a tener la posibilidad de vivir mucho, a vivir menos tiempo. Esa parte es importante, solo por procesos de oxidación. Entonces, en el caso de la linaza, ella trae antioxidantes, un alto número de antioxidantes que generan un proceso de parar, vamos poniendo un poco más en stand-by a esos átomos que están volando, que están siempre en una locura permanente. Entonces, básicamente lo que intentamos, o lo que se intenta, o lo que se logra con los antioxidantes, es que esos átomos se tranquilicen y se vayan estabilizando. Otro elemento que contiene el producto es una cosa que se llama la cáscara sagrada. Es muy utilizada desde hace muchísimo tiempo. La cáscara sagrada es un elemento extraordinariamente bueno para hacer, al igual que la cáscara de Psyllium, un proceso juicioso en la limpieza del colon en cuanto a lo que tiene que ver con estreñimiento y con colon irritable. Esa es quizás la fortaleza más grande que tiene esa cáscara. Otro elemento que contiene el producto es el hongo maitake, así como lo digo, hongo maitake. ¿Cuál es la característica de este hongo dentro del producto? Es magnífico para combatir la fatiga crónica, es absolutamente extraordinario para ese tema. Ayuda de manera muy importante, y esto yo sí les pido por favor lo tengan en cuenta cuando mencione el hongo maitake. Recuérdenlo por favor, hongo maitake. Ustedes dicen, caramba, me acordé. El hongo maitake es un extraordinario elemento para combatir problemas de colesterol. Es muy bueno para ello, y adicional a eso es magnífico en el proceso de ayuda, de fortalecimiento del sistema inmunitario. Por favor, téngalo en cuenta. Otro elemento que tiene el producto es el hongo shiitake. El hongo shiitake, ¿qué tiene de particular? Dos cosas. Primero, es un producto, al igual que el otro, tiene alto poder en antioxidantes. Es decir, cuando decimos antioxidantes, casi que podemos decir anti-envejecimiento. ¿Por qué? Porque podemos mirar la posibilidad de estabilizar el sistema interno a nivel nuclear, es decir, a nivel de átomos. Interesante eso. Aparte de eso, es magnífico para el proceso de limpiar el sistema como tal. Es una magnífica combinación de productos. Y como si fuera poco, el producto trae un elemento que ya muchos de nosotros conocemos, hemos escuchado y seguramente lo hemos tomado, que es el famosísimo hongo rojo o el hongo Ganoderma. Este hongo Ganoderma, ¿qué tiene de particular? La ventaja, la verdad, es que se le han hecho estudios muy juiciosos a nivel del mundo, particularmente en Oriente. En China se utiliza hace un poco más de 4000 años. Realmente en Occidente hemos sido un poco descuidados con el tema y la información pues no nos ha llegado de manera juiciosa. Pero el hongo Ganoderma o el hongo rojo tiene muchas ventajas. Quienes lo consumen seguramente estarán de acuerdo conmigo en que es un producto extraordinario para mejorar la salud en todos los órdenes. En el caso particular, y ya yéndonos pues a lo que estamos haciendo,
es un elemento magnífico para aumentar la capacidad del sistema inmunitario. Esa es una de las condiciones. Cuando activa la capacidad del sistema inmunitario, mejora muchísimo la capacidad del cuerpo de mantener un buen estado de ánimo, porque el sistema inmunitario se encarga, entre otras cosas, de mantener un buen estado de ánimo en las personas. Como si fuera poco, podemos estar por estar tratando el sistema inmunitario, estamos entrándonos también a ayudar mucho a las personas que mantienen un tipo de artritis que se produce por las deficiencias o la baja en el sistema inmunitario como tal. Bueno, dentro del tema básicamente lo importante es que esta combinación de productos genera un proceso sinérgico absolutamente extraordinario. Es decir, no solamente estamos haciendo el proceso de combatir o de mejorar y remediar los procesos de colon irritable, de colon estreñido, de colon con divertículos, con las diferentes circunstancias o las diferentes problemáticas que el colon pueda tener, sino que adicional a eso estamos manejando otros conceptos, estamos aumentando la capacidad del sistema inmunológico, estamos aumentando la capacidad de eliminación en cuestiones como el colesterol, los triglicéridos y el azúcar, porque igual el Ganoderma tiene que ver con eso, y en fin, estamos ingresando en un mundo muy bonito en donde básicamente cuando empezamos a consumir el producto empezamos a ver unos resultados extraordinariamente buenos en el cuerpo. Vamos a dejarle ahorita con unos videos para que ustedes los analicen, unos testimonios de unas personas que han consumido el producto y que seguramente van a ser un modo pues de apalancar el hecho de que ustedes crean lo que les estoy planteando. No es solamente la historia que yo les cuento, sino ya son las evidencias de otras personas. Buenas tardes, nos encontramos en Coveñas. Nosotros somos del equipo Kinux de Colombia y les vamos a contar a ustedes acerca de los testimonios, específicamente en este caso del Fiber. Nos dice por favor cuál es su nombre. Mi nombre es Edna Isabel Vegas Morales. Su número de cédula es 50.877.198. ¿Nos puede contar cuáles eran los problemas que a usted le aquejaban antes de consumir el producto? Me aquejaba era el no poder ir al baño, duraba más o menos 1 o 2 días sin ir al baño, pasaba de mal genio, muy mal genio, era algo irritable, se me crecía el estómago si comía cualquier alimento como el frijol, las lentejas, la leche, cualquier lácteo, era algo grave para mí. Sí, ¿y qué producto ha consumido? Tomé el producto, el Fiber, que lo consumí y me fue de maravilla. ¿Por cuánto tiempo lo ha consumido? Lo consumí, el tratamiento fue casi como de 8 días a 15 días más o menos el producto que compré. Sí. Y me fue muy bien. Cuéntenos, después de haber consumido el Fiber o terminar el tratamiento, ¿qué mejorías sintió? No, muy buenas, porque ya no me siento irritable, que era lo que me tenía mejor dicho, tensa. Era muy tenso, ya no puedo ir al baño todos los días, puede ser 2 veces al día, lo normal. Como alimentos ya que como la lenteja, el frijol, no en cantidades exageradas, pero sí lo estoy consumiendo y no me hace ningún efecto que tenía antes, como de inflarme, de sentirme mal, ¿no? O sea, ¿usted diría que la mejora ha sido de un 100%? Cierto, 100%. ¿Y recomendaría estos productos a alguien? Sí. ¿Algún familiar, amigo? Sí, por ejemplo, a mis compañeras yo le he hablado mucho de eso y ellas han dicho que cierto es, porque hay otras personas cercanas a ellas que han consumido el producto y les ha ido muy bien. Otra porque han quemado una grasa exagerada que tenían en el cuerpo. Se sentían demasiado pesadas, pero la grasa ha ido disminuyendo. Ya quedan con la masa corporal de ellas mismas. No es una grasa exagerada que tengan, pero el producto es muy bueno. Yo lo digo porque yo tenía una grasa demasiado en el cuerpo y se me ha ido disminuyendo, gracias a Dios. Ese producto es muy bueno. Hola, mi nombre es María Fernanda Albán, tengo 20 años, soy de la ciudad de Guayaquil, en el país Ecuador, y les voy a hablar sobre mi experiencia, mi testimonio con los productos Kinux. Yo tenía un problema de colitis a nivel intestinal
y la pasaba súper mal porque el estómago se me hinchaba mucho, yo tenía cólicos demasiado fuertes por ingerir alimentos con grasas, bebidas gaseosas. Entonces eso hacía que mi intestino se inflamara, por ende el colon también se irritara, entonces producía una hinchazón en mi abdomen, unos cólicos muy fuertes, y durante 2 ocasiones estuve en el hospital por unos fuertes cólicos y mucho vómito. Entonces era como que yo perdía el conocimiento, como que estuviera desmayada, pero en realidad sí estaba despierta. Entonces eso era porque yo ingería muchos productos que tenían muchas grasas, también colas, gaseosas y todas esas cosas. Entonces todo esto se me regularizó hasta que llegaron a mi vida los productos químicos, que son estos de aquí, que son la Fiber KNX y el KeyFit. Esta fibra me ayudó a regularizar mi sistema digestivo, ya me permitió que me haga una limpieza total en mis intestinos. Entonces cada vez que se me tenía opción o como que me quería dar esto otra vez de que se me hinchaba mucho el abdomen, yo tomaba mi producto y automáticamente la hinchazón bajaba. Y el KeyFit lo empecé a tomar recién, hace poquito. Entonces esto me he visto el cambio de que he tenido una eliminación de líquidos más rápida y me ayuda a eliminar toxinas. Esto hace de que uno sude más, por ende uno quema grasas. Entonces vamos a ver de aquí en un tiempo, un mes, 2 meses, cuántas libras bajo. Realmente puedo dar fe de que estos productos son espectaculares, te cambian por completo la vida. Tú sientes el cambio desde la primera vez que tú los tomas. Sabes que hace muchísimo tiempo que yo ya no sé lo que es ir a un doctor. Entonces, María Fernanda, ¿seguirías utilizando los productos de Kinux? Por supuesto, sobre todo les recomiendo lo que es la Fiber KNX y el KeyFit, que aparte de regularizar tu sistema digestivo, te van a ayudar a bajar de peso. Entonces todos merecemos tener una salud muy buena. Muy probablemente, si ustedes me lo permiten, vamos a estar haciendo una campaña de salud con un médico naturópata muy bueno, extraordinariamente bueno, y vamos a traer un equipo que se encarga de analizar todos y cada uno de los sistemas del cuerpo, y con base en ese análisis ustedes y yo podemos tener realmente un resultado serio y real de cómo está nuestro sistema por dentro, cosas que ustedes y yo no conocemos. Seguramente en ese examen aparece. Una cosa interesante, les pido por favor, si están interesados en esa consulta, nosotros venimos y hacemos el proceso junto con el médico y el equipo y demás, y básicamente lo que queremos es que ustedes tengan la posibilidad seria y cierta de mirar por dentro su cuerpo, pero de verdad, con estudios y con procesos reales de cómo estamos adentro. Inquietudes, mi celular aparece aquí, y entonces ustedes básicamente pueden llamarme, pueden consultarme si hay preguntas, si hay cosas que ustedes deseen conocer, y en lo que yo les pueda ayudar con el mayor de los gustos. Insisto, si ustedes desean la presencia del médico, por favor háganme una llamadita y empezamos a ubicar horarios y días. La verdad, eso sí tengo que confesarlo, el cupo es limitado para que no vayamos a tener inconvenientes. Queremos dedicarle un tiempo específico a cada una de las personas. Familia, mi nombre es Orlando Gómez Quesada, muchísimas gracias por el tiempo que me han dispensado, y espero de corazón que esta información sea de mucha utilidad para ustedes, y particularmente este producto sea una maravilla en su salud. Un Dios les pague y muchísimas gracias por todo el tiempo que me han regalado. ¡Feliz día! ¡Chao!